Bueno, muy bien. Vamos a continuar con lo que estamos viendo, precisamente de lo que tenemos aquí de bases de datos. En la sesión anterior, pues estuvimos viendo ahí algo sobre lo que eran los archivos de datos y bueno, lógicamente ahí la importancia, ¿no? De poder nosotros tener que, bueno, en un momento dado la información que se recolecta o los datos que podemos nosotros ir guardando dentro de una pues base de datos, ¿verdad? Lógicamente esa información o estas aplicaciones, ¿verdad? Como algunos gestores de contenidos nos ayudan a que estos datos se puedan organizar y estructurar para poder que esa información, digo, más bien para que esos datos se conviertan en información y esa información pueda ser analizada, ¿verdad? Con algunos, incluso, bueno, pues cada sistema, cada gestor maneja ciertos lenguajes en los que se puede analizar información para poder generar precisamente de la información, generar conocimiento. Si ahora bien, ustedes no tendrían que ser expertos precisamente en el manejo de bases de datos, porque igual a lo mejor en el área en la que ustedes estén laborando o en alguna empresa donde ustedes estén trabajando, pues precisamente pues hay expertos, están quienes se encargan de eso, ¿verdad? Pero sí es bueno que ustedes conozcan que, bueno, eso es posible, ¿no? Y que siempre, siempre va a ser mucho mejor que cuando eh, la información que se empieza a recolectar, o sea, los datos que estamos recolectando ya es demasiada información. Lo más viable es que se manejen ya una base de datos para esa información, ¿verdad? ¿Por qué el comentario? Porque, bueno, si bien sabemos, nosotros podemos manejar la información en un archivo de Excel, en donde pues esté generando o estamos almacenando información, ¿verdad? Pero no sé si les haya ocurrido alguna ocasión. eh, Y les comento esto porque yo sé que sí ha ocurrido y les ha ocurrido a las personas, me refiero en trabajando, ¿verdad? En el que llegan a un momento en el que empiezan a atesorar esa información o ese archivo donde tienen su información. Lógicamente, pues es un archivo en Excel donde están ellos actualizando información, están ingresando información todos los días y lógicamente, pues la información en algún momento dado, el archivo se puede llegar a dañar. Miren, nada más para que se den una idea, eh, me ha tocado ver archivos en Excel, ¿verdad? Precisamente con este tipo de información, así como, bueno, con la finalidad de manejarlo precisamente como si fuera una base de datos. Eh, este caso que les voy a comentar es de una línea de transportes, ¿verdad? Eh, da cuenta que lo que ellos hacían era que tenían un archivo por mes, o sea, generaban un Excel por mes. En ese Excel básicamente tenían en una hoja plasmado aproximadamente, así sin mentirles o sin ser tan exagerados, pero sí tenían fácil entre 25 y 30 columnas de datos, ¿verdad? De manera, eh, o sea, bueno, en forma de columnas, ¿verdad? Y los registros o la información que estaba almacenada lógicamente hacia abajo, ¿verdad? En modo tabla, eh, igual no eran tantos, pero sí casi eran como unos 100 renglones. O sea, lógicamente estamos hablando de una hoja de Excel muy grande, ¿verdad? Bueno, me refiero con respecto a datos. Y lo que ellos hacían es que de esa información o de esa estructura que tenían, iban generando una hoja por día dentro de lo que era el documento de Excel. Entonces, cada archivo, cada Excel que ellos generaban al mes, mínimo, pues tendría entre 30 y 31 hojas, ¿verdad? Con toda esa información. Lógicamente, pues ellos, su propósito era tener, ahora sí que la mejor forma de tener la información ordenada, pero bueno, lógicamente había momentos en el que se dañaban los archivos, había partes en las que el archivo dejaba de funcionar porque, bueno, lógicamente ya cuando se acercaba a fin de mes, pues ya estaba, el archivo pues ya estaba muy pesado, ¿no? Ya traía mucha información y a veces pues se perdían. En ese proceso de que se dañaba el archivo porque no lo podían abrir, pues lógicamente ellos tenían un respaldo, ¿verdad? Del día anterior
pero pues, lógicamente, pues en ocasiones hasta perdían trabajo de algunas horas, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajar de esa forma, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que el trabajo que se hace diario es mucho, que lógicamente ya se requiere pues una base de datos formal, o usar este tipo de herramientas, ¿no? Como las que vamos a estar, bueno, mencionando. Y volvemos a lo mismo. No es necesario que nos hagamos un expertos en bases de datos, pero sí es importante que ustedes sepan y conozcan para que vean lo que se puede hacer y que en un momento dado ustedes puedan, ¿por qué no, verdad? Exigirles a los expertos qué es lo que se debe de hacer precisamente en este tema, ¿no? En tema de base de datos o en el tema de que requieren ustedes para, pues, lógicamente, su información que ustedes están generando, a lo mejor generan información diariamente, pues, lógicamente esté protegida, ¿no? Y que se pueda acceder fácilmente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un cliente se le ocurre hablarle a esa línea de transporte y se le dice, ¿sabes qué? Necesito que me des la información de mis operaciones de hace 3 meses. No, pues lógicamente tienen que ir a buscar ese archivo de Excel, abrirlo y dentro de ese mes, ¿verdad? Eh, sacar o filtrar en cada hoja a ese cliente para poder extraer la información que el cliente estaba pidiendo, ¿verdad? Que bueno, pues lógicamente no es una tarea fácil, es una tarea en la que se le tiene que invertir mucho tiempo y que bueno, pues lógicamente se hace pesado. En cambio, cuando nosotros tenemos una base de datos, créanme que es más sencillo nada más generar un reporte eh, y bueno, pues lógicamente se puede acceder a esa información, ¿no? Y bueno, pues es ya gracias al manejo de bases de datos. ¿Va? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? Ninguno. Bueno, vamos a continuar aquí donde nos habíamos quedado. Por ahí habíamos leído de nuevo el concepto de base de datos. Pero bueno, aquí surgen algunos otros términos que vamos a estar viendo y que bueno, es importante que ustedes los conozcan para que vean cómo funciona, ¿verdad? Más que nada es eso, ¿verdad? Ver cómo funcionan las bases de datos y bueno, ese concepto que existen por ahí de tablas, registros, datos, campos, entidades, atributos, pero bueno, eso es lo que vamos a estar aquí tocando el día en esta sesión. Bueno, una base de datos es una colección organizada de datos, por ejemplo, pues una base de datos guarda toda la información referente a un alumno de una escuela, ¿verdad? Y bueno, pues aquí viene un ejemplo, ¿no? El nombre, dirección, el ejemplo que estábamos dando el día de ayer. Pero dice los sistemas de manejo de bases de datos, fíjense, aquí ya entra otro concepto, ¿verdad? Otra cosa, los sistemas de manejo de base de datos que permiten, ¿qué es lo que permiten o qué es lo que hacemos con esos datos? Bueno, pues precisamente nos permiten crearlos, organizar, filtrar, buscar y manejar eficientemente los datos almacenados, ¿verdad? Es básicamente lo que hacen precisamente los gestores de bases de datos. Hay que recordar que las bases de datos siguen siendo precisamente, eh, bueno, vienen siendo archivos de datos, ¿verdad? Y necesitamos estos programas o estos sistemas precisamente para esta gestión, ¿no? Dice, así como un archivo físico, separamos la información en carpetas que guardan grupos de información relacionados, por ejemplo, los gastos de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿verdad? Para facilitar el manejo de las bases de datos, es conveniente trabajar en grupos de datos, perdón, en grupos de datos más compactos que se le denominan tablas. O sea, una base de datos eh, agrupa información precisamente en esto, ¿verdad? Agrupa información en tablas. Como que ahorita vamos a estar viendo algunos ejemplos y a ver exactamente a qué nos referimos. Dice un ejemplo de una base de datos en el control escolar de una institución, ¿verdad? En ella se guarda información general de nuestros alumnos con datos tales como, por ejemplo, bueno, lo que mirábamos ahorita, ¿verdad? El nombre, el sexo, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, etcétera. E información particular particular como materias que ha cursado, calificaciones que ha obtenido y bueno, pues lógicamente
lo que nos ayuda o lo que nos hace eh, hacer referencia a, a tener información de un alumno dentro de una base de datos pues escolar, ¿verdad? De control escolar. Y se podemos consultar esta base de datos para conocer un ejemplo del promedio de calificaciones de un alumno. Bueno, esas ya son las funciones que podemos realizar dentro de la base de datos, ¿verdad? Consultas, ese es otro término también que vamos a estar mencionando por ahí más adelante. Las consultas nos sirven precisamente para eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Pues lógicamente que por medio de una consulta yo puedo crear un cálculo o hacer un cálculo donde yo sumo todas sus calificaciones de las materias que ya tiene cursadas, por ejemplo, y, bueno, cursadas y calificadas, ¿verdad? Por supuesto, y genero un promedio, pero eso pues lo puedo hacer en tiempo real, ¿no? Como dicen, lo puedo hacer en tiempo de consulta, ¿verdad? Es un concepto que tenemos aquí en base de datos. Em, ¿Dónde nos quedamos? Al promedio de calificación de un alumno, el número de materias que ha aprobado o el número de las materias que ha reprobado, ¿verdad? El monto de sus aprobaciones, el número de alumnos de una carrera o de un grupo, etcétera, ¿verdad? Lógicamente ya teniendo la información dentro de unas tablas o dentro de las tablas de la base de datos, pues ya podemos manipular esa información, ¿verdad? Que de hecho el término manipular pues está relacionado precisamente a eso, ¿verdad? A la consulta de información. Bueno, en otras palabras, una base de datos, bueno, en ocasiones, ¿verdad? Abreviada con las siglas BD, que es como lo vamos a estar viendo más adelante, las siglas BD, base de datos. Es un conjunto de datos almacenados sistemáticamente en forma electrónica para su posterior uso, con información relevante que posteriormente puede ser consultada, ¿verdad? Es lo que les comento ahorita, es lo que vamos a poder hacer con esos datos. Bueno, traemos precisamente estos sistemas o estos gestores, bueno, estos sistemas que gestionan las bases de datos, se le conocen como sistemas gestores de base de datos. Esto ya lo habíamos visto, lo que traemos allá en la parte de la página, ¿verdad? Del curso. Los SGBD, ¿verdad? SGBD, sistemas gestores de bases de datos. Es un programa que proporciona los servicios de crear, almacenar, procesar, consultar información. Y bueno, pues precisamente es aquel software en el que nosotros podemos estar manipulando eh, pues estos datos que yo tengo agrupados en tablas, ¿verdad? Dentro de la base de datos. Aquí vamos a hablar sobre precisamente un gestor en particular, sería este de aquí, Access. Access es un sistema, es un gestor, perdón, de base de datos. Con este programa elaboramos bases de datos para aplicaciones específicas como pudieran ser control escolar, manejo de inventarios de una empresa, control de libros de una biblioteca. Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Pero algún directorio, bueno, muchas cosas, ¿no? Se puede usar siempre y cuando pues pueda existir una representación de estos datos por medio de una base de datos, ¿verdad? Eh, bueno, eh, en las próximas sesiones, creo que vamos a alcanzar a tener la sesión del martes, ¿verdad? Antes de la evaluación. Vamos a ver precisamente algo sobre Access y otra herramienta. Eh, Déjenme, voy a... ¿Dónde está la pantalla? Déjenme nomás, me voy a traer una eh, de las dos herramientas que quería mostrarles. ¿Dónde quedó? Sería esta. Miren, ¿se acuerdan? Bueno, no, con ustedes no estaba viendo este tema, estaba viendo con sus compañeros. Pero, em, bueno, ya les había comentado, ¿no? Que Access es un producto que es un paquete, ¿verdad? Que trae la paquetería de Microsoft Office. Probablemente en la empresa donde vayan a trabajar o, o a lo mejor ustedes lo traen ya en su computadora. Puede ser que traigan ya, que sea parte de la paquetería de Office y que traigan disponibles precisamente la herramienta de Access, ¿verdad? Este de aquí.
Este es el iconito que tiene en Microsoft. En el caso de que no lo tengan, algo que les puedo yo recomendar, que sí lo podemos hacer, es precisamente usar este paquete o este software. Es Apache Open Office Base. Open Office es les puedo decir que es como una competencia, pero no, en realidad no es una competencia. Es como el Office, el Microsoft Office, pero en código abierto. Lógicamente, este producto está hecho para un tipo de sistema en particular, un sistema operativo. De hecho, el sistema operativo se le conoce como Linux. No sé si en alguna ocasión lo hayan escuchado. Pero lo que hicieron los fabricantes precisamente de OpenOffice es que lo hicieron compatible para que ustedes pudieran instalar el Office, o bueno, pudieran instalar este software, ¿verdad? Eh, ya sea en Windows, lógicamente pues viene para Linux, o también lo pueden utilizar en iOS, en Microsoft. Digo, sí, en Microsoft, perdón. Entonces, eh, ustedes pueden descargar aquí el software. El software contiene todos estos paquetes. O sea, por ejemplo, el URIT es equivalente a Word. Este es el equivalente a Excel. Este es el equivalente, creo que a presentaciones a PowerPoint. Sí, multimedia presentaciones. Este es el equivalente precisamente al de base de datos. Y bueno, estos son de diseño en cuestiones de ilustraciones. Esto no los trae Office, pero bueno, lo podemos, ustedes, bueno, esta es la suite, ¿verdad? De OpenOffice. Y bueno, pues ya sería ahí que si les interesa, pues que lo puedan descargar y puedan usarlo. En caso de que no tengan Office, vamos a ver algunas funciones, nada más para que ustedes aprendan a identificar en dónde pueden crear tablas, consultas, formularios, que es algo que lo que vamos a estar viendo en Access. Pero bueno, como quiera, no se preocupen, esa parte no va a entrar en la evaluación. Lo que va a entrar en la evaluación, pues va a ser nada más la parte teórica de bases de datos, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no, mister. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a continuar. Eh, sí, todavía nos alcanza el tiempo. Muy bien. Bueno, esto es lo que va a ser, bueno, esto es lo que es Access, ¿verdad? Es un sistema de gestor de base de datos y que, bueno, pues lógicamente el que les mostré ahorita de OpenOffice Base, es precisamente, pues, eso también, ¿verdad? Es una herramienta similar a eso. Ok, vamos a continuar. Dice aquí, el tipo de bases de datos que utilizamos, o sea, que se utilizan dentro de Access por ejemplo, OpenBase y, por ejemplo, algunos otros gestores más populares y que se utilizan más porque son más robustos, como, por ejemplo, SQL Server. Hay otro que se llama MySQL o MySQL. Y bueno, pues, Oracle, que son de los más, bueno, aparte que son de los más robustos, son de los más caros, ¿verdad? Eh, Tienen un costo alto a las licencias y es el software que regularmente utiliza, no sé, una empresa tipo Caterpillar. eh, por ejemplo, el banco HSBC, bueno, la mayoría de los bancos, pero ese yo sé porque lo he visto, usan, por ejemplo, la base de datos se llama DB2, o sea, Database 2. Ese gestor de contenidos es de IBM, de la empresa IBM. SQL Server es de la empresa de Microsoft. Em, Oracle es una base de datos, también un gestor, pero bueno, vaya, así se llama la empresa, Oracle. MySQL
Ese también es otro gestor. Ese también es de Oracle. Por ejemplo, en este caso, Access, ese pues es de Microsoft, pero bueno, es su versión más comercial para usuarios, ¿verdad? Y al fin y al cabo, pues bueno, son gestores de contenidos, ¿no? Bueno, estos gestores de contenidos precisamente eh, eh, utilizan tipos de bases de datos relacional, así se le conoce, ¿verdad? Tipos de base de datos relacional. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, porque están estructurados a partir de tablas relacionadas entre sí. Bueno, ahorita vamos a estar como queda, a ver si alcanzamos ahorita, ver algunos ejemplos, pero en sí, pues es eso, ¿verdad? Trabaja con precisamente base de datos relacionales. Para entender su funcionamiento podemos partir de algunas definiciones básicas, ¿verdad? Bueno, lógicamente, pues esto es lo que nos va a ayudar a entender un poquito a qué estamos hablando sobre, eh, bueno, este gestor que va a ser Access y que, bueno, por supuesto, pues trabaja con bases de datos relacionales. Permítanme un momento. Perdón. Ok. Bueno, vamos a ver cuáles son estos conceptos que ya se habían estado mencionando, ¿verdad? El primero, pues, es tablas o tabla, ¿verdad? Tabla es una colección de registros eh, relacionados entre sí. Está compuesta de renglones, en este caso son filas, y columnas. Eh, y bueno, es la estructura cotidiana de datos, ¿verdad? Es una tabla, pues es lo que se va a estar utilizando, ¿verdad? De hecho, pues es lo que nosotros vemos en Excel, ¿no? Es una estructura que está compuesta de renglones y de columnas, ¿verdad? Son las tablas. Aunque bueno, en Excel la conocemos como una hoja, pero pues en realidad pues es una tabla, ¿no? Es una tabla con muchas columnas y muchos renglones. Que nos permite, en este caso, hacer en Excel, pues lógicamente pues tener tablas, ¿no? O sea, diseñar nuestra propia tabla dentro de esa hoja que ya tenemos. Pero bueno, es por la naturaleza en la estructura que tiene, ¿no? La hoja de Excel. Bueno, dice aquí que una tabla es una colección de registros, pero bueno, ¿qué es un registro? Bueno, un registro es una colección de datos referentes a un tema. ¿Qué significa esto? Bueno, corresponde a un renglón de la tabla. O sea, si nosotros queremos localizar o identificar un, un registro, precisamente un registro, pues es básicamente un renglón que está compuesto pues de datos, ¿verdad? A su vez, pues una tabla está compuesta de registros, pero bueno, ¿qué sería un dato? Un dato o un campo. Acuérdense que dice aquí que cada registro está agrupando varios campos. Bueno, un campo es el nombre de una columna dentro de la tabla. Una columna corresponde al mismo campo que todos los renglones, ¿verdad? O sea, acuérdense que pues, los renglones van hacia abajo, ¿verdad? Van creciendo, se van agregando renglones hacia abajo y pues un campo pues viene siendo precisamente esa parte, ¿verdad?
El dato, pues, es la unidad básica de información. Esa es la definición del dato. Es la unidad básica de información y, bueno, corresponde a una celda en particular, ¿verdad? Bueno, aquí, como pueden ver, traemos un ejemplo en la imagen donde esta tablita, que por cierto, bueno, ¿cómo la podemos definir? Bueno, pues esta tabla pues debe ser de un directorio, ¿verdad? Por el tipo de datos que trae. ¿Qué tipo de datos que trae? Pues viene siendo los valores que tenemos en cada celda. Tenemos esta tabla está compuesta de 3 renglones, ¿verdad? 3 renglones que serían estos de aquí. Déjenme sacar aquí el apuntador. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Vamos a usar este, a ver si no me los encierra. No. Acá está, formas. Muy bien. Estos serían los renglones, ¿verdad? Lo que tenemos de manera horizontal. Perdón. Los campos pues vienen siendo, acuérdense los nombres de de las columnas. Y bueno, pues lógicamente todo lo que está aquí, básicamente pues este es un campo, ¿verdad? Campo es el nombre, el correo, el teléfono, y los datos pues son los que están dentro o los que están contenidos precisamente en cada celda, ¿verdad? Esos serían los datos. Y bueno, pues lógicamente ese conjunto de todo esto pues nos muestra una tabla, ¿verdad? Básicamente pues sería eso, ¿verdad? Una tabla. Bueno, muy bien. Déjenme borrar esto para continuar. Ahí está. Y ahí está, ya me dejé moverlo. Muy bien. Bueno, otros conceptos que vamos a estar mencionando en su momento cuando estemos hablando sobre precisamente estos ejemplos es el término entidad. Dice, es la representación de un objeto del mundo real que se describe en una base de datos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Bueno, una entidad puede ser, por ejemplo, un alumno, un profesor, un grupo, libros, eh, un contacto dentro del directorio telefónico, ¿verdad? Esas serían las entidades. Y lógicamente una entidad está representada en el mundo real, ¿verdad? Lógicamente, por ejemplo, los objetos o las entidades de alumnos, pues están compuestas de, de, de datos, ¿verdad? Que es lo que contiene la tabla, ¿verdad? Están compuestas de datos. Bueno, atributos. ¿Qué son los atributos? Atributos es el modelado, perdón, un atributo modela una característica de una entidad, ¿verdad? O sea, eh, la entidad va a tener atributos, ¿verdad? Básicamente esa es la relación que hay entre estos dos. Dice, un atributo modela una característica de una entidad. Por ejemplo, dice, un alumno tiene nombres, fecha de nacimiento, domicilio, carrera, etcétera. Bueno, estas vienen siendo los atributos. Los atributos, ¿de qué entidad? Pues precisamente esta, de entidad de alumnos, que básicamente pues son estas, ¿no? Básicamente lo que queremos dar a entender aquí que una entidad equivale básicamente a una tabla, ¿ok? Un atributo equivale básicamente a un campo o a un dato. Lo único es que estos conceptos de entidad y atributos son términos que se utilizan precisamente en bases de datos y sobre todo en el tema de eh, algunos tipos de bases de datos. Hay algunos tipos de bases de datos. Ahorita, por ejemplo, el que estamos nosotros viendo y el que, bueno, vamos a poder llegar a un momento a saber cómo se utiliza, es precisamente el tipo de base de datos relacional, ¿verdad? Pero existen otros que se llaman bases de datos tipo orientada a objetos. Pero bueno, lógicamente, pues ya eso eh, no es tanto de su interés y bueno, pues lógicamente es un poquito más complicada el aprender a utilizar ese tipo de base de datos. Y bueno, lógicamente no hay herramientas
como lo que es Access o OpenBase, que las podamos utilizar precisamente de esa manera, ¿verdad? O sea, que la podemos usar nosotros de manera cotidiana, no lo hay. Son software o gestores de base de datos que son muy escasos y, bueno, pues lógicamente muy costosos y que, bueno, regularmente pues no lo vamos a ver de esa forma, ¿verdad? Vaya, una empresa, por muy grande que sea, ¿verdad? Por ejemplo, Caterpillar o algo, es muy raro que tenga acceso a ese tipo de bases de datos. Pero bueno, es nada más hacer el comentario, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, no sé si tengan ahorita alguna pregunta, alguna duda. Ninguna. Bueno, otros conceptos que vamos a estar viendo precisamente, que se mencionan mucho y que, bueno, es necesario que ustedes los conozcan. Esto lógicamente lo manejamos incluso hasta en Excel, ¿verdad? Eso es necesario. Eh, eh, bueno, es lo que viene, ¿verdad? Lo que le llaman clave primaria. Esto que está marcado aquí como concepto. Clave primaria o clave externa. Regularmente, como acuérdense, estamos utilizando tipos de base de datos relacionales. Entonces, es necesario relacionar, eh, perdón, como estamos viendo bases de datos relacionales, esto significa que yo voy a tener un conjunto de tablas. Voy a tener un conjunto de tablas en las que, lógicamente, yo necesito relacionar la información entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una lista de clientes, una tabla de clientes y quiero saber cuántas facturas tienen esos clientes. Bueno, pues lógicamente dentro de estas tablas que yo tengo diseñadas, tengo una tabla de facturación o de facturas y, bueno, pues lógicamente necesito relacionar esa información. ¿Y con qué se relaciona? Bueno, precisamente se relacionan con estas claves, que básicamente son campos que nosotros identificamos dentro de una tabla y, y la manejamos o tomamos en cuenta ese campo para manejarlo como un campo único y que precisamente sea una clave primaria, ¿verdad? Básicamente es como un identificador para la tabla, en donde lógicamente eso me va a ayudar a, pues a tener relacionada mi información, ¿verdad? Que es precisamente ese es el propósito, ¿no? De precisamente de esto de manejar bases de datos. Ok, bueno, vamos a, dentro de las tablas, o dentro de lo que son las tablas en una base de datos, podemos manejar precisamente dos tipos de claves, la clave principal y las claves externas. Dice aquí, eh, una clave externa es un campo que se señala en una clave primaria dentro de otra tabla. Miren, déjenme ver si traemos aquí un ejemplo. Bueno, esta es la representación de tablas relacionales. Ah, estos son algunos campos, algunos ejemplos. Y bueno, ya esto es sobre Access, ¿verdad? Pero bueno, esa parte no la vamos a alcanzar a ver en la parte de la evaluación, pero sí en la siguiente evaluación. Mm, ok, miren, aquí creo que, sí, aquí. Visualizamos esta tabla. Bueno, esta es una manera de representarla precisamente dentro del programa de Access. Aquí, si ustedes ven aquí tenemos una tabla llamada calificaciones. Bueno, precisamente el campo o el atributo que se llama ID calificación, si ven ustedes, ese primer dato que tenemos dentro de la tabla está marcado con una llave, ¿verdad? Bueno, es porque dentro del programa se indicó al programa, se indicó a Access
que ese campo va a ser una clave principal, ¿verdad? Una clave primaria. Bueno, si ustedes ven aquí en calificaciones, yo tengo ID calificación, tengo la boleta, tengo el dato de la calificación y tengo otro dato llamado ID materia. Bueno, este campo, precisamente de ID materia, equivale a una clave externa. ¿Qué significa esto? La clave externa es un campo que está señalado o que señala la clave primaria de otra tabla, que es precisamente lo que tengo yo acá en la retícula, en la tabla de retícula. En la tabla de retícula yo tengo ahí precisamente mi llave primaria que se llama ID materia y con esto, ¿qué es lo que yo provoco al incluirlo en calificaciones? Que, por ejemplo, para yo saber de la materia, no sé, de matemáticas 2 o de matemáticas, ¿cuál es su calificación? Bueno, pues gracias a esta relación que hay precisamente entre retícula y calificaciones, usando precisamente esta clave externa, yo puedo saber cuál es su calificación de la materia correspondiente, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso es que usamos esta relación y pues básicamente usamos estos dos tipos de claves, ¿verdad? Las claves primarias y las claves externas. Para eso me van a servir. Y esto yo lo puedo hacer también en Access, ¿verdad? Perdón. Esto también yo lo puedo hacer en Excel, sobre todo cuando ya empezamos a tener varios formatos. Vamos a hacer unos ejercicios. Ahorita, bueno, no son para ahorita, no son para esta evaluación, va a ser para la tercera evaluación. Vamos a estar trabajando con algunas cosas en Access, perdón, bueno, sí, en Access, algo de base de datos, pero también lo vamos a ver algo en Excel y que, bueno, probablemente sean cosas que les puedan servir a ustedes para el trabajo que van a estar desarrollando día a día. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. Ok, muy bien.